Muy buenos días, bendecidos en esta mañana. Le damos gracias al Señor por este tiempo de enseñanza. Esta es la enseñanza número 7 y vamos a compartir acerca de el congregarse. Amén. Cuando esa palabra congregarse no fue un invento del hombre que, bueno, vamos a reunir a personas para que vengan a la iglesia o para que asistan a un lugar a recibir la palabra de Dios. No fue un invento de alguien, de un pastor, de un líder religioso, de cualquier persona. Ese plan está estipulado por el Señor porque es muy importante que las personas se reúnan y todo funciona en el ciclo de la vida. Cuando ustedes lo comienzan a analizar, todo funciona alrededor no solamente de una persona, siempre es entre 2, 3, 4 y 5. Uno no se casa en matrimonio solo, se casa con otra persona. Uno no hace un equipo de fútbol solo, porque ¿quién va a jugar contra 11 jugadores? Siempre eso es parte de la naturaleza de Dios, que nosotros estemos unidos, reunidos. Y en el Antiguo Testamento eso se estipuló, y vamos a ver quién instituyó lo que hoy conocemos como congregarse. Moisés, el patriarca, le da en Deuteronomios 31 del 12 al 13, dice así: todos sin falta deben ir a esa fiesta, hombres, mujeres, niños y refugiados. Allí escucharán la lectura de estas enseñanzas y aprenderán a respetar y a obedecer sus mandamientos. También los hijos que tengan y que aún no conocen estos mandamientos lo oirán y aprenderán a obedecer a Dios. Esto lo harán mientras vivan en el país al otro lado del río Jordán. Este era un mensaje que le está diciendo Moisés al futuro líder que era el que iba a quedar de suplente de él. Y el consejo está dado en que era necesario que las personas se reunieran con un solo propósito: escuchar. Diga, escuchar. Nosotros nos reunimos aquí por muchas cosas, pero lo principal es escuchar la palabra del Señor. Y el consejo de Moisés era que era necesario que se leyera las enseñanzas para poder aprender a respetar a Dios y a obedecer sus mandamientos. Y aquí me detengo en un momento, porque él le dice: mira, es bueno que tus hijos, la gente que te rodea, la gente que tú conozcas, también se reúna contigo en las fiestas. Es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque van a aprender a obedecer al Señor. Ahora, al ver esto, podemos pensar: ¿acaso si Dios no es que trabaja solamente con la persona personal? Sí sabemos que Dios trabaja personalmente. Sin embargo, la voluntad de Dios es que usted no esté solo. Por eso que en el principio Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y en el original no se estaba hablando de Eva como mujer, sino que para Dios era importante que estuviera alguien contigo ayudándote. Entonces, por eso Dios lo hizo de esa manera. Y la razón por la cual nosotros nos congregamos es para poder escuchar la palabra del Señor y poder entenderla. En el Nuevo Testamento, en el griego,
que fue escrito, la palabra congregarse quiere decir eclesia, diga eclesia, que significa congregación. La iglesia es el cuerpo de Cristo, según Efesios, es el cuerpo de Cristo. Ya aquí se habló acerca de que Cristo es la cabeza, ¿verdad? ¿Se acuerdan esa enseñanza? Que Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y ese cuerpo solo no existe. Ese cuerpo necesita un dedo, ese cuerpo necesita un brazo, o sea, necesita a alguien. Y por eso que Dios está plasmado en nuestras vidas, que es necesario que nosotros estemos juntos congregados. Pablo, el apóstol, le escribe a Hebreos, dice el 10, 24, 25, dice así, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas aquel día que se acerca. Mire lo interesante de esto. Pablo le escribe a la iglesia de Hebreos, le escribe a los hebreos, gente que eran judíos. Sin embargo, allí en ese lugar habían unos que no eran judíos, que eran los que le llamaban los gentiles. Y esos gentiles no se reunían con los judíos. Y para Dios es importante que aunque tú no compartas una ideología, que compartas el mismo creer en Dios. Entonces Pablo está viendo que en ese lugar la gente estaba muy dividida. Entonces por eso que él le dice, ustedes tienen que considerar esto. Consideren que ustedes tienen que reunirse y estimularse en amor y en las buenas obras. Y él añade y dice que es necesario que ustedes no dejen de congregarse, porque a ti no te gusta el hermano X, o a ti no te gusta cómo cantó tal persona. Él dice, esas diferencias no van aquí. Esas diferencias no van aquí. ¿Por qué? Porque no tienes que dejar de congregarte como algunos tienen por costumbre. El apóstol Pablo se daba cuenta, porque él llegaba a la sinagoga, a lo que sea, al lugar de reunión, y, oye, ¿dónde está tal persona? Ah, no, no vino. ¿Por qué no vino? Porque está bravo con otra persona. Y esa no es la idea. La idea es que nosotros nos reunimos para escuchar la palabra de Dios independientemente de nuestras situaciones emocionales. Porque Dios es el Dios de nuestras emociones. Pero nuestras emociones no pueden ser dominadas por las circunstancias, porque Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo Rey. Y Él lo que quiere es que nosotros nos congreguemos, porque ahí hay, dice la palabra de Dios, ahí hay bendición y vida eterna. Y ahora vamos a compartir acerca de eso más adelante. Jesús fue nuestro ejemplo, porque Jesús, ¿saben qué? A veces la gente ve la película de Jesús que como que Jesús, bueno, pasaba por todos lados, andaba por todos lados. No, señores. Jesús fue a la iglesia, a congregarse. Jesús lo hacía. ¿Saben cuándo lo hacía? Los judíos lo hacen los sábados, ¿verdad? Porque ellos todavía tienen esa tradición. Y Jesús iba el sábado a la sinagoga. Y al que no me quiere creer, búsquelo en Lucas 4, 16, 17. Dice, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a la costumbre. ¿Y saben lo que hizo Jesús? Cuando se congrega, sirve. Dice que él se paró, abrió el libro de Isaías y comenzó a leerlo. ¿Qué estaba haciendo cuando se congregó? Sirvió.
Todos nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios y venimos a servir. Porque todo hijo, porque hay tendencias que dicen, no, que tú eres hijo, sí, somos hijos. Pero atrás de ser hijos somos servidores. Y cuando nosotros nos congregamos, cuando tenemos la suficiente madurez, tenemos que saber que servir al Señor dentro de una congregación no es una carga, es una bendición para nuestras vidas. Amén. Debemos de congregarnos porque eso tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Evangelizar, dar libertad a los oprimidos, a los cautivos, dar vista a los ciegos, reconciliarnos con Dios y someternos a la soberanía de Cristo. La soberanía de Cristo nos transforma a nosotros mismos. ¿Para quién es beneficioso reunirnos? Nos es beneficioso reunirnos para a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esa cabeza necesita que ese cuerpo sea sometido. Porque si nosotros andamos sin cabeza, ya se habló, no podemos hacer nada, no hay funcionamiento. Cristo es nuestra cabeza y Cristo tiene que ser soberano sobre nosotros. Le voy a leer le voy a decir esto. En Canadá hay unos árboles muy altos y tienen las raíces muy pequeñas. Y pasa algo allí que las personas, los científicos se han quedado como asombrados. ¿Por qué con todos esos vientos que hay en Canadá, de hielo, todos esos vientos fuertes, esos árboles no se caen? Resulta que ellos sacaron los árboles y querían saber por qué los árboles no se caían si tienen las raíces tan chiquitas. Y resulta que es que esos árboles, cuando van creciendo, sus raíces son pequeñas, pero se van entrelazando entre ellas. Entonces crean un moño que eso no lo rompe nada. Y claro, con vientos de 70, 80 millas no se caen. Se bambalea y no se cae. ¿Por qué? Porque la idea y el esfuerzo que hay en la física para esos árboles están hechos para que no se caigan, aún sean pequeños sus raíces. Aún nuestras raíces, si acabo de llegar, si tengo poco tiempo, aún si nuestras raíces son pequeñas, si soy el menor de mi familia, si no tuve los estudios que tú, aún las raíces, si nos entremezclamos con gente que crea, que viva, que se congregue, que ame al Señor, eso hace que ese vínculo no se rompa y no te salgas del camino del Señor. Amén. Eclesia, la forma de crecer en Cristo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una congregación de personas salvas. La iglesia no es un edificio o una religión. ¿Cuántos saben eso? Nosotros no somos esto aquí. Esto es un auditorio. Es más, yo tengo algún tiempo, no quiero salirme de esto, pero algún tiempo mi mente como que me choca decir voy para la iglesia. Prefiero decir otra cosa. ¿Por qué? Porque voy, yo que soy la iglesia, a reunirme con otras personas de la iglesia, que es la iglesia. Entonces eso, pero bueno, ese es otro tema. Mateo 18:20 dice, porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Lo que le acabo de decir al principio, qué importante es que Jesús le está diciendo a los discípulos, escuchen, si usted va solo, sí es factible, puede pasar. Pero mi manifestación más poderosa está cuando hay 2 o 3 personas reunidas. 2 de suma. Multiplica. O sea, nunca las cosas han funcionado
con una persona solo. Por más que quiera, usted puede escuchar a Jeff Bezos, a Elon Musk, solo no. Nunca lo pudieron hacer, nunca lo pudieron lograr. Entonces siempre es necesario tener a alguien para poder avanzar en la vida. Y qué mejor eso que nosotros como iglesia, unidos congregándonos, ¿sí? La palabra iglesia significa asamblea, reunión. Ser iglesia es mucho más que asistir a un servicio. Ser iglesia es estar comprometido con el mandato de ir y hacer discípulos. Nosotros no venimos aquí solamente a servir, sino que cuando salimos seguimos siendo iglesia. Ya hemos compartido eso antes, ¿verdad? La iglesia es el plan de Dios para nuestro crecimiento. Fue fundada por Cristo mismo y no es una idea humana. Mateo 16, 15, 18 dice: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Simón le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: wow, qué interesante, porque es que Jesús le preguntó a los discípulos: oye, usted por ahí, ¿qué dice la gente que soy yo? Y todo el mundo: no, tú eres un profeta, que no eres un maestro. Muchas ideas. Sin embargo, Pedro le dijo: no, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice: wow, esto no te lo reveló nadie, o sea, te lo tuvo que revelar el Padre. Y entonces Pedro, él le dijo: también te digo que tú eres Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca, las fuerzas de la muerte no prevalecerán. La iglesia de Cristo no está fundada por Pedro, que es lo que nos quiere decir la tradición católica, porque este versículo habla de eso, que tú eres Pedro y sobre esta roca estará edificada mi iglesia. No, esa roca es Cristo. No hay nada más poderoso que estar fundado sobre una roca. Las edificaciones se fundan sobre una roca. Usted se va a Los Cayos y a veces que yo he estado por allá y he visto algunas construcciones, oye, tienen que taladrar hasta llegar hasta la roca. Así sea que te gastes los millones y los millones, pero tienes que ir hasta la roca. ¿Por qué? Porque los puentes que usted ven sobre el mar, el puente de las 7 millas, eso está muy hondo de agua, pero se penetra hasta la roca. ¿Por qué? Cuando tú estás en la roca, estás seguro. Si nosotros estamos en la roca, congregados, nos venimos, estamos seguros. Amén. El Salmo 133 dice, este es un salmo espectacular, dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Y aquí yo pensaba algo cuando yo estudiaba esto. Ustedes saben que en un equipo de música tiene que estar todo en armonía, ¿verdad? Pero hay veces que hay alguna canción que no me gusta y hay otra persona que no me gustó quién la cantó. Pero ¿saben qué? Aunque pasen esas cosas, necesito estar en armonía con los demás. Y nosotros nos congregamos no porque voy a ver a mi amiguito, no porque no es un club social. Venimos a escuchar la palabra de Dios, venimos a servir, venimos a ser edificados, independientemente de lo que a mí me gusta o lo que a otra persona le gusta. Cuando me reúno como iglesia, necesito estar en armonía, porque mira lo que dice: pues la armonía es tan preciosa como un aceite de unción. Y dice: y el Señor ha pronunciado su bendición, incluso vida eterna. O sea, cuando nosotros nos reunimos, dice que es tan maravilloso, y cuando hay armonía es como el aceite. El aceite se usa para todo, pero este aceite de unción está hablando del Espíritu.
Cuando hay armonía, el Espíritu hace presencia que vive en nosotros y se manifiesta. Cuando nos congregamos y estamos en armonía. ¿Sí? ¿Quién fundó la iglesia? ¿Hasta cuándo existirá? Dice Pedro, primera de Pedro 2, 4, 5, acérquense al Señor, quien es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegido y de mucho más valor ante Dios. La iglesia es un equipo con una misión, diga misión. Siempre se tratará de servir a Dios sirviendo, ayudando y amando a otros. Mientras Él estuvo en la tierra, Él creó su propio equipo. ¿Cuántos eran? Eran 12. ¿Sí? O sea, Jesús solito no. Entonces esos 12 les dijo, miren, vayan y hagan discípulos. Y dice que los mandó de 2 en 2, o sea, no los mandó de 1 en 1. Era importante que estuviera alguien ayudándolo, apoyándolo para poder hacer la obra del Señor. Todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese cuerpo, según Corintios 12, 27. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliar. Diga reconciliar. ¿Reconciliar qué? Reconciliar al hombre con Dios. Ese es el encargo que Dios nos da. Aprendemos aquí y vamos a ser funcionales afuera. Amén. La iglesia es una familia espiritual. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Les dice el apóstol Pablo a las personas de Éfeso, de Éfeso 2:19. ¿Por qué? Porque en Éfeso en Éfeso habían griegos, gentiles, no eran judíos. Era como que bueno, que en esta casa no se acepten ciudadanos americanos. Algo como eso. Que aquí nada más hayan latinos. Entonces Pablo le dijo, escuchen, esa gente que está allá, esos americanos, también pueden recibir de esta bendición. Entonces a los desconocidos, ¿por qué? Porque ellos también van a ser ciudadanos, diga ciudadanos. Usted es ciudadano del reino de Dios. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que en él creen en su nombre, les dio poder de convertirse en hijos de Dios. Diga, yo soy hijo. ¿Por qué? Porque le he recibido. ¿Sí? Usted es hijo porque ha recibido al Señor Jesucristo. Lo que se le da a Dios en la iglesia. Asiste y guarda la unidad. Hebreos 10, 24, 25 dice, y consideremos unos a otros para animarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que se acerca el día en que vendrá Cristo. Cristo viene. Y el consejo de Pablo es que es necesario congregarse porque aquí se recibe vida eterna. Porque no nos hagamos los tontos. Muchas veces estamos en el trajín del día a día y se nos vuela la vida. Y este es un lugar de refugio, un lugar en el cual tú puedes recibir al Señor. Y por eso que es el consejo de Pablo. ¿Por qué? Porque los días vienen malos. ¿Y qué nos va a sostener? ¿El consejo del amigo? Sí, puede ser, sí. Sin embargo, la palabra de Dios, que es la roca,
cuando estamos parados sobre ella, la Biblia dice que somos que Él es nuestro castillo fuerte. Un castillo no se construye con palo, un castillo se construye con rocas. Y cuando estamos bajo esa roca, estamos seguros. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos y los otros en amor. ¿Por qué? Porque Pablo sabía los revolú que había en la iglesia. Pablo sabía que la gente se ponía brava, que la gente discutía. En las congregaciones, Pablo sabía lo que pasaba. Él era el apóstol de la iglesia, de esas iglesias. Y él se daba cuenta. Entonces el consejo es, sopórtense en amor. Porque como decía el apóstol Rigoberto, es mejor estar dentro del arca que fuera del arca. Porque fuera del arca estaban muerto todo el mundo, todo el planeta inundado. Adentro del arca, ¿qué había? Animales. Eso olía a pupú, a orines, a todo. Sin embargo, las personas que estaban dentro del arca, aunque olía mal, sobrevivieron. Entonces, esta es nuestra arca. Y aquí sobrevivimos, ¿sí? Al asistir y convivir, debemos aprender a amarnos y ayudarnos. Debemos soportar nuestras fallas. Todas las iglesias son imperfectas. Mire, si usted se pone en TikTok, usted escucha cualquier locura de cualquier congregación. Muchas cosas feas, muchas cosas raras. Ya están vendiendo hasta lote en el cielo. Sin embargo, cuando nosotros nos reunimos y recibimos la palabra que es en espíritu y en verdad, ahí somos edificados. Necesitamos invitar y compartir a Cristo a otros, es algo que nunca debemos de hacer. Y hay algo interesante que seguía viendo Pablo en Hebreos 12, del 12 al 15, dice, cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Muchas congregaciones se dividen. ¿Por qué? Porque un gesto, algo, comenzó a corroer, hasta que llegó un hermano y comenzó a chismearle el otro. Oye, ¿tú sabes qué? Este se casó con otra persona y está viviendo con este, y sigue. Y resulta que ahora tiene hijos también, y le agregan, porque cada vez que tú chismeas, hay alguien que le mete más cosas. Entonces, cuando se mete ese espíritu, esa raíz de amargura que está diciendo Pablo aquí, eso envenena ¿qué? El alma, el corazón. Y Dios quiere que aunque nosotros tengamos diferencia, estemos en armonía. Diga armonía. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios. Nosotros no fuimos elegidos, no buscamos al Señor, Él nos eligió. Diga, Él me eligió. Y dice, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa. ¿Sabe qué hace un sacerdote? Oficia. El Rey es el Señor, lo servimos a Él. Una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar a la luz admirable. Necesitamos orar. Una de las cosas que nosotros como congregación es que necesitamos orar por los que no conocen a Cristo, por las personas nuevas, por la iglesia, por nosotros, por los pastores, por los líderes. ¿Por qué? Primera de Samuel 12:22 dice, y el Señor no abandonará a su pueblo, porque eso traería deshonra a su nombre.
Dios está comprometido con nosotros. ¿Por qué? Porque Él no va a deshonrar lo que Él ha prometido. Y Él ha prometido que cuando nosotros nos congregamos, dice que ahí Él envía bendición y vida eterna. Entonces Él está comprometido que cuando usted se congrega, ahí Él está bendiciendo nuestras vidas. Amén. Segunda de Tesalonicenses 3:1 dice: ahora, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor continúe dando a conocerse y recibir con honor la palabra, tal como sucedió con ustedes. El apóstol está diciendo a la iglesia de Tesalónica: es necesario que ustedes oren por nosotros, es necesario que ustedes oren por sus pastores, es necesario que ustedes oren por sus líderes. ¿Por qué? Porque ellos están encargados de la comida espiritual, y esa comida tiene que venir. Miren, el pastor tiene que enseñar a personas nuevas. Están todos reunidos aquí, nuevas, gente que tiene mucho conocimiento de la palabra, gente que no. Pero la palabra es tan impresionante, por eso que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, es eficaz porque va a tocar el corazón y el alma de la persona, aunque sea nueva, aunque sea vieja, aunque conozca, aunque no conozca. Eso es lo impresionante de la palabra de Dios. Y dice que penetra hasta los huesos, hasta las coyunturas. O sea, y la palabra que a mí siempre me impresiona de eso es que es viva. O sea, la palabra tiene movimiento, diga movimiento. Cuando nosotros estamos aquí en la congregación, la palabra lo que hace es movernos. Por eso que cuando usted alaba al Señor, usted no puede quedarse tranquilo. Porque cuando usted va al estadio, en una congregación o estadio, usted grita ¡oh! O está en el concierto de que sea. Y usted está gritando, cantándola. Y qué mejor cuando estamos congregados, porque el Señor dice que ahí te voy a bendecir. Amén. Es importante que nuestro servicio, cuando comenzamos a servir, no necesariamente va a ser cosas que nos gusten. Un ejemplo, yo he barrido, yo he trapeado, yo que no he hecho en una congregación, en un lugar. ¿Por qué? Porque yo he entendido que esa es parte de mi inclusión como congregación. La Biblia dice: hagan todo para el Señor y no para los hombres. Cuando yo hago para el Señor me paga a mí de una manera que mi lógica no entiende. Mi lógica no la entiende. Las bendiciones que vienen para Dios a mi vida, quizás no las sienta, pero en el transcurrir del tiempo hay un rédito, ¿sí? Algunos creyentes están esperando que Dios les diga cuáles son sus dones o sus talentos. Están sentados, simplemente vienen y se van, vienen y se van. Miren, los talentos y los dones se adquieren haciendo algo, ¿sí? Tú puedes ser un buen pintor, pero resulta que tú pintas así y comienzas a practicar y vas perfeccionando ese talento, ¿sí? Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes ministerios, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos. El Espíritu da dones de manera diferente a cada uno, para beneficio de todos. Ya eso se compartió la vez pasada. Los talentos son una cosa, los dones son otra. Los dones son dados por el Espíritu. Los talentos te los vas aprendiendo, vas practicando hasta que lo logras. Pero los dones son del Espíritu. Y hay dones que Dios le da a personas, dice, para beneficio de todos nosotros cuando nos congregamos, ¿sí?
Ya faltan 10 minutos. Los beneficios de congregarnos. Dios se mueve en medio de nosotros. Mateo 18:20. Porque donde se reúnen dos o tres congregados en su nombre, ahí estoy en medio de ellos. Crecemos espiritualmente. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el escuchar, y el mensaje que se escucha es la palabra. El apóstol, escribiendo a la iglesia de Roma, le dice: ustedes van a comenzar a tener más fe cuando ustedes escuchan esa palabra que es creativa, esa palabra que da vida a los huesos, esa palabra que mueve el corazón del hombre a poder levantarse, que cuando te caiga la depresión te congregas, vienes a congregarte. Por eso que el consejo es: no dejen de congregarse no dejen de congregarse, porque a veces tienes la costumbre de hacerlo. Y voy a enviar una bendición especial cuando te congregas. Por eso no es un invento de la sociedad, no es un invento para confundir a las personas, es un invento del Señor, porque Él sabe que en la casa o en el lugar donde yo esté, ¿cuánto le ha pasado que usted conoce gente que dice: no, yo creo a Dios mismo, yo creo a Dios de mi manera, yo oro en la casa, yo leo la Biblia en la casa? Sí, pues que sí. Sin embargo, no hay un cambio en la vida de la persona, y puede ser una persona egocentrista. Bueno, aquí se te quita lo egocentrista, porque aquí llega uno que te dice: tú te sabes los números, yo me sé mejores números que tú. Entonces te vas a confrontar, y tus emociones y tu alma se va acomodando. ¿Por qué? Porque ahí envía, Señor, bendición. Y nosotros, todos los seres humanos, queremos la bendición. O sea, el que no quiere bendición de Dios es porque o está loco o es enfermo, pero todos lo queremos. Entonces el consejo es: reúnete, congrégate, porque ahí vas a tener una bendición. Asistir y participar. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo a través de las predicaciones del domingo durante la semana. Esto nos ayuda a crecer en fe. Tenemos que animarnos y ayudarnos. Hebreos 10:24 dice: y consideremos unos a los otros para animarnos y a las buenas obras. Amén. Gálatas 6 del 1 al 2 dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. No, pero ¿qué pasa en las congregaciones? Alguien falló y comienzas a criticar y comienzas a señalar el otro, y se forma el chisme, el otro chisme, pero nadie se tomó el detalle de poder restaurarlo. Mira, yo sé que hiciste eso, no estuvo bien, vamos a trabajar en eso y vamos a hacer las cosas mejores. ¿Sí? Ok, perfecto. Seguimos adelante. Cuando nos congregamos, eso es lo que debe pasar, porque aquí ninguno puede señalar a otro. Jesús le dijo a las personas que iban a apedrear a la mujer, le dijo: si ustedes alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Saben por qué? Porque algunos historiadores dicen que alguno de esa gente que iba a tirar piedras se había acostado con esa mujer. Entonces, no estamos aquí para señalar nuestros defectos, estamos para reconciliarnos con Dios y estamos para ayudarnos. Las características de una iglesia sana, Hechos 2:42, dice así: no dejen de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa, partiendo el pan y compartiendo la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de
de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadirá a aquellos que han de ser salvos. Es bien sabido que no vamos a estar aquí todos los días metidos. Tenemos prioridades, tenemos cosas que hacer. Sin embargo, en la iglesia de Hechos eso pasaba. Estaban todos los días reunidos porque había una pasión por qué iba a pasar. Y nuestra pasión debe ser: voy el domingo al servicio, a alabar al Señor, a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios me va a bendecir. Por eso que Jesús le dijo, el hombre le dijo a Jesús: envía tu palabra porque una palabra tuya bastará para sanarme. Ni siquiera te tienen que tocar. Una palabra. Por eso es que usted tiene que venir con expectativa de que una palabra, quizás el pastor predicó muchas cosas, pero un detallito cambia tu vida, porque la palabra es viva. Amén. Una iglesia sana practica la adoración. La iglesia existe para adorar a Dios. Ok. Nosotros somos una iglesia de adoradores. Y aquí adoramos al Señor y existimos cada uno de nosotros como iglesia para darle gloria. Amén.